¿Alguna vez has sentido que el mundo se está desmoronando, que la maldad crece sin freno y que la fe parece cada vez más difícil de sostener? ¿Has mirado al cielo preguntándote si Dios realmente ve tu lucha, si entiende tu cansancio, tu confusión, tu espera? Los creyentes de Tesalónica también se sintieron así. Vivían entre persecuciones, rumores y miedo. Muchos estaban agotados, confundidos, sin saber qué creer. Algunos pensaban que el fin ya había llegado, otros que habían sido olvidados por el Señor. Su fe se mantenía, pero temblaba, como una pequeña llama resistiendo en medio del viento. Y fue entonces cuando Pablo, con el corazón lleno de amor pastoral, les escribió una carta diferente, una carta que no solo enseñaba, sino que sanaba, que no solo advertía, sino que consolaba. En cada palabra, el apóstol pone bálsamo sobre las heridas de una iglesia cansada, recordándoles algo que tú también necesitas oír hoy. Dios no se ha olvidado de ti. El libro de 2 Tesalonicenses no es una carta del pasado, es una voz viva para todos los que alguna vez han sentido miedo, confusión o soledad en su caminar espiritual. Habla del sufrimiento, sí, pero también de la esperanza. Habla del engaño, pero revela la verdad. Habla del caos, pero muestra la paz. Porque cuando todo a tu alrededor parece incierto, cuando el futuro se oscurece y el alma tiembla, 2 Tesalonicenses te recuerda que el Dios que promete volver también permanece contigo hoy. Y esa es la esencia de esta historia. Un mensaje que atraviesa los siglos para decirnos que la fe no se rinde, que la verdad no muere y que la esperanza sigue viva, aun cuando el mundo parezca caer. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una carta antigua, sino una guía divina para los tiempos más difíciles. Esta es la historia completa del libro de 2 Tesalonicenses. Una historia de fe bajo presión, de esperanza en la oscuridad y del poder de un Dios que nunca abandona a los suyos. Antes de comenzar esta poderosa historia, quiero invitarte a algo muy especial. Si alguna vez sentiste que tu fe fue probada, que el mundo te pesa o que necesitas una palabra que renueve tu esperanza, este video es para ti. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque juntos vamos a recorrer los mensajes más profundos de la Biblia, esos que tocan el alma y transforman la vida. Y déjame un comentario escribiendo: Señor, fortalece mi fe en medio de las pruebas. Esa frase, escrita por ti, no será solo un comentario, será una declaración de fe que Dios verá. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar puede cambiar tu forma de ver el sufrimiento, la esperanza y la fidelidad de Dios. 1. Un nuevo mensaje desde la prisión del alma. Pablo estaba lejos de Tesalónica, pero su corazón seguía allí. Cada noche, mientras el frío del encierro lo envolvía y el eco de los pasos de los guardias resonaba en las piedras de la prisión, su mente volvía una y otra vez a aquella joven iglesia que había nacido entre lágrimas y esperanza. No podía olvidarlos. Había pasado tanto desde que los vio por última vez, y sin embargo, cada rostro, cada oración, cada palabra de fe seguía grabada en su alma. Aquel pequeño grupo de creyentes en Tesalónica había recibido el Evangelio con pasión. Habían abrazado la fe en Cristo en medio de una ciudad agitada, llena de ídolos y persecuciones. Pablo los había visto nacer espiritualmente, había enseñado con ternura y había orado con ellos, sabiendo que los días difíciles vendrían pronto. Y vinieron. Los enemigos del Evangelio se levantaron, la persecución se intensificó y los rumores comenzaron a llenar los corazones de confusión. Pablo ya les había escrito una carta antes, una llena de ánimo, esperanza y consuelo, pero algo no estaba bien. Habían llegado hasta él nuevas noticias mezcladas con preocupación.
Algunos en Tesalónica estaban confundidos respecto a la venida del Señor. Había quienes decían que el día del Señor ya había llegado, que el fin estaba cerca, y esto llenó de miedo a muchos creyentes. Otros habían dejado sus trabajos, pensando que ya no valía la pena esforzarse, mientras algunos falsos maestros se aprovechaban de la confusión para sembrar dudas y temor. Imagina a Pablo recibiendo esas noticias. Su corazón se aprieta. No puede quedarse en silencio. No puede permitir que la confusión destruya lo que Dios había levantado. Aunque sus manos estén encadenadas, su espíritu sigue libre. Entonces toma el pergamino y comienza a dictar una nueva carta, con la voz firme de un padre espiritual y la ternura de un pastor que ama profundamente a su rebaño. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Así comienza, no con reproche, sino con bendición, no con enojo, sino con amor. En esas primeras líneas se siente su corazón vibrar por ellos. Es como si Pablo dijera: no se olviden de quiénes son, no se olviden de aquel que los llamó, no permitan que el miedo los aparte del camino. Cada palabra que escribe está cargada de intención. Él sabe que la fe puede tambalearse cuando el dolor se alarga, cuando la espera parece interminable. Por eso, antes de enseñarles sobre el futuro, Pablo quiere recordarles el presente, que Dios sigue siendo fiel, que su amor no se ha detenido y que el propósito de su vida no depende de las circunstancias, sino del llamado eterno del Señor. Mientras la tinta se seca en el pergamino, Pablo levanta la mirada al cielo y susurra una oración silenciosa. Señor, dales entendimiento y fortalece su fe, porque él sabe que no se trata solo de palabras escritas, sino de un mensaje que debe encender los corazones. Y así, en medio de su soledad y de su prisión, nace la segunda carta a los tesalonicenses. Una carta más breve, pero más profunda, más firme, pero también más esperanzadora. Un mensaje nacido del alma de un hombre que aún entre rejas seguía viendo más allá del hierro y las sombras. Veía el rostro de una iglesia que seguía luchando, creyendo, esperando la gloria de Cristo. En aquel momento, sin saberlo, Pablo estaba escribiendo palabras que atravesarían siglos, generaciones y fronteras. Palabras que hoy todavía resuenan con fuerza, recordándonos que incluso en medio del sufrimiento y la confusión, Dios sigue hablando, consolando y fortaleciendo a su pueblo. 2. Tesalónica, una iglesia nacida entre el fuego y la fe. La historia de la iglesia de Tesalónica comienza con el sonido de pasos apresurados y voces que murmuran en las calles del antiguo imperio romano. Tesalónica no era una aldea olvidada, sino una ciudad viva, estratégica, bañada por el mar Egeo y llena de movimiento. Era una joya comercial de Macedonia, donde convergían culturas, ideas y religiones. En sus plazas se mezclaban los acentos griegos, romanos y judíos. El aire olía a incienso de los templos paganos, al sudor de los trabajadores del puerto y al humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses. En ese ambiente, tenso, diverso, espiritual y político, llegó Pablo. No llegó como un conquistador, sino como un siervo. Había pasado por Filipos, donde fue azotado y encarcelado injustamente, pero su corazón seguía ardiendo por anunciar el Evangelio. Junto a Silas y Timoteo, entró en Tesalónica decidido a hablar de Cristo, sabiendo que cada palabra podría costarle la vida. Durante 3 sábados seguidos, Pablo fue a la sinagoga judía y razonó con las Escrituras, mostrando con paciencia y convicción que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios que había padecido y resucitado. No levantaba la voz con ira ni imponía su fe con fuerza. Él argumentaba con verdad, con ternura, con poder espiritual.
Cada palabra suya era una chispa encendiendo corazones. Algunos lo miraban con sospecha, otros con lágrimas en los ojos. Había quienes por primera vez entendían que la salvación no era por obras ni por sacrificios humanos, sino por la gracia del Hijo de Dios. Muchos creyeron. Judíos, griegos y mujeres influyentes de la ciudad comenzaron a reunirse en secreto para aprender más de aquel Cristo crucificado y resucitado. Las casas se transformaron en lugares de oración. Las calles empezaron a susurrar su nombre. La fe estaba naciendo, pero no todos estaban contentos. Los líderes judíos, llenos de celos, se enfurecieron al ver que la gente dejaba las tradiciones antiguas por este nuevo camino. Organizaron una turba y provocaron disturbios en toda la ciudad. Buscaron a Pablo y a Silas para arrestarlos, pero los hermanos los ayudaron a escapar de noche, escondidos entre sombras y oraciones. Aún así, la persecución cayó con fuerza sobre los nuevos creyentes. Los seguidores de Jesús en Tesalónica fueron acusados de traición contra el César, de promover otro reino y otro rey, Jesucristo. Muchos perdieron sus trabajos, fueron expulsados de sus familias o golpeados en las calles. Sin embargo, no retrocedieron, no se escondieron. Cada golpe, cada lágrima, cada insulto solo fortalecía su fe. Ellos habían conocido al Dios verdadero y nada ni nadie podía separarlos de él. Pablo, desde lejos, escuchaba las noticias. Su corazón se quebrantaba y se llenaba de admiración al mismo tiempo. Aquella pequeña comunidad estaba resistiendo con una valentía que solo el Espíritu Santo podía dar. Y así, entre el fuego de la persecución y la luz de la fe, nació una iglesia que se convertiría en ejemplo para muchas otras. Los tesalonicenses no tenían templos majestuosos ni altares de oro. Su fuerza no estaba en lo que se veía, sino en lo invisible. Tenían algo que el mundo no podía comprender: una fe viva, una esperanza que no se apagaba y un amor fraternal que los unía como una familia. Cuando uno era perseguido, todos oraban. Cuando uno sufría, todos compartían. Cuando alguien caía, lo levantaban. Pablo escribiría más tarde sobre ellos diciendo: «Vuestra fe crece sobremanera y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás». Esa frase no era una simple felicitación, era un reconocimiento divino. Porque en medio del caos, ellos habían entendido la esencia del Evangelio: creer, amar y perseverar. Tesalónica se convirtió así en una antorcha en medio de la oscuridad. Una ciudad pagana fue testigo del poder de Dios actuando a través de hombres y mujeres sencillos. No tenían armas, pero conquistaban corazones. No tenían tronos, pero extendían un reino eterno. Y cada vez que Pablo pensaba en ellos, su alma se llenaba de gratitud y esperanza. Aquel fuego que se encendió en Tesalónica no se apagó con el tiempo. Su ejemplo sigue ardiendo siglos después, recordándonos que la verdadera iglesia no se construye con piedra ni mármol, sino con vidas dispuestas a creer, sufrir y amar por Cristo. 3. Una gratitud que nace del sufrimiento. Pablo comienza su carta con palabras que resuenan como un abrazo desde la distancia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. No son simples formalidades. Son palabras nacidas del alma de un hombre que amaba profundamente a aquellos creyentes. Y es que, a pesar de la distancia, a pesar de las heridas del pasado y del peso de sus propias pruebas, Pablo no podía pensar en los tesalonicenses sin que su corazón se llenara de gratitud. Imagina por un momento la escena. El apóstol, envejecido antes de tiempo por las persecuciones y los viajes, se sienta a dictar sus pensamientos. A su alrededor, las paredes son frías, la luz de una lámpara de aceite parpadea y el silencio solo se rompe con el sonido del cálamo escribiendo sobre el pergamino. Pero en medio de ese ambiente austero,
Su rostro refleja alegría, no porque su vida sea fácil, sino porque su espíritu está lleno de gozo al recordar lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica. Él había sido testigo del nacimiento de esa iglesia. Había visto con sus propios ojos cómo el evangelio floreció entre el rechazo y la persecución. Y ahora, al saber que su fe no solo había sobrevivido, sino que había crecido, Pablo no podía contener su gratitud. Vuestra fe crece sobremanera, escribe. Es decir, no solo crece, sino que crece abundantemente, como una planta que en vez de secarse con el sol del sufrimiento, se fortalece con él. Cada golpe que aquellos cristianos habían recibido se había convertido en raíz, cada lágrima en agua que alimentaba su fe, cada pérdida en una oportunidad para confiar más en Dios. Y Pablo lo sabía. Lo que el enemigo había planeado para destruirlos, Dios lo estaba usando para hacerlos más fuertes. Y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Continúa el apóstol. Esa era la señal más clara de que el Espíritu Santo estaba obrando entre ellos. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad viva. En medio del dolor no se habían vuelto amargos, sino compasivos. En lugar de aislarse, se habían unido más. Su amor mutuo era una llama que iluminaba incluso a las otras iglesias. Por eso, Pablo dice con orgullo: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Es decir, cuando Pablo hablaba de Tesalónica en otros lugares, lo hacía con admiración. Los mencionaba como ejemplo de una fe que no se rinde, de una esperanza que no muere, de un amor que no depende de las circunstancias. Imagina lo que esto significaba para aquellos creyentes. Eran despreciados por sus vecinos, perseguidos por las autoridades, señalados como fanáticos. Muchos habrán sentido miedo o soledad, preguntándose si Dios los había olvidado. Y de repente reciben una carta del apóstol que los fundó diciéndoles: no solo no están olvidados, ustedes son motivo de gratitud y ejemplo para todos los creyentes. ¡Qué consuelo tan inmenso debió ser eso! Pablo no les escribe desde un trono, ni desde la comodidad de un palacio. Les escribe como un compañero de dolor. Él también ha sufrido, también ha sido golpeado, también ha llorado. Por eso sus palabras no suenan lejanas, sino familiares. Son palabras que brotan de un corazón que entiende el sufrimiento, pero que también conoce la fidelidad de Dios. Y en esa conexión entre el sufrimiento y la gratitud hay un misterio profundo. Porque humanamente, ¿quién puede dar gracias en medio del dolor? ¿Quién puede alabar cuando la vida duele? Solo aquel que ha descubierto que la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se espera. Pablo y los tesalonicenses lo sabían. La aflicción no era un signo de abandono, sino una señal de que Dios estaba obrando algo eterno. Así, las palabras del apóstol se convierten en una lección que trasciende el tiempo. La gratitud no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Esa era la fe que Pablo veía en Tesalónica, una fe probada, firme, luminosa. Y mientras el escriba termina de plasmar esas líneas en el pergamino, Pablo cierra los ojos un instante y sonríe, porque en su espíritu siente que esas palabras no son solo para aquella iglesia, sino para todos los que a lo largo de los siglos seguirían creyendo en medio del dolor. Para todos los que, entre lágrimas, siguen diciendo: gracias, Señor, porque incluso aquí, en medio de mis pruebas, tú sigues siendo fiel. La gratitud de Pablo, entonces, no era una emoción pasajera. Era una respuesta espiritual al milagro de una iglesia que, nacida en la tormenta, seguía brillando como una lámpara encendida en la oscuridad. Si esta historia está tocando tu corazón, detente un segundo. Piensa en todo lo que Dios ya te ha sostenido, en cuántas veces te levantó cuando pensabas que no podías más.
Él sigue ahí, trabajando en silencio, como lo hizo con los creyentes de Tesalónica. Y si tú también estás aprendiendo a confiar en medio de la confusión, quiero pedirte algo muy sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios: Señor, dame tu paz en todo momento. Esa oración escrita será tu acto de fe en medio de las batallas. Y mientras lo haces, no olvides dejar tu me gusta, porque así este mensaje podrá llegar a más personas que hoy también necesitan recordar que la paz de Cristo sigue siendo más fuerte que el caos del mundo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque todavía falta la parte más impactante de esta historia, y te aseguro que te hará ver el poder de Dios como nunca antes. 4. El consuelo para los perseguidos. Las palabras de Pablo comienzan a tomar un tono profundamente humano y espiritual. Después de expresar su gratitud, el apóstol dirige su mirada al corazón herido de los creyentes de Tesalónica. Sabe lo que están viviendo. Sabe que detrás de cada reunión secreta hay temor, detrás de cada alabanza hay lágrimas, y detrás de cada rostro que sonríe en la fe hay alguien que ha perdido algo: su trabajo, su reputación, su familia o incluso su libertad. Por eso, antes de seguir enseñando, Pablo se detiene para consolar. Él les recuerda una verdad poderosa: Dios no es indiferente al dolor de su pueblo. Aunque el mundo los persiga, aunque la injusticia parezca reinar, Dios está mirando. Y no solo mira, sino que actúa. Pablo escribe con convicción: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cada palabra está cargada de esperanza. Pablo no promete una vida fácil, ni dice que el sufrimiento terminará mañana. Les recuerda algo más profundo: la justicia divina es segura. Los que ahora sufren no lo harán para siempre, y los que ahora hacen sufrir no escaparán del juicio. Dios no se ha olvidado de ellos, ni del dolor de los suyos. Imagina a aquellos creyentes leyendo la carta en una casa humilde, con las ventanas cerradas para evitar ser descubiertos. El líder de la iglesia levanta la voz y lee: Dios os dará descanso. Y todos se miran entre sí, como si esas palabras encendieran una llama dentro del pecho. Descanso. ¡Qué palabra tan poderosa para quienes viven bajo persecución! No un descanso pasajero, sino un descanso eterno, el que solo puede venir de Cristo. Pablo describe con imágenes llenas de fuerza lo que sucederá. Jesús se manifestará desde el cielo, no en silencio ni en secreto, sino con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El mismo Jesús que fue rechazado, humillado y crucificado, volverá como Rey victorioso. Y cuando eso ocurra, todo dolor será recompensado, toda lágrima será enjugada y toda injusticia será rectificada. No es una venganza humana lo que Pablo anuncia, sino la justicia santa de Dios. Los que ahora parecen poderosos, los que persiguen, los que se burlan, un día se enfrentarán al rostro del juez eterno, y los humildes, los perseguidos, los que perseveraron, serán exaltados. El apóstol no busca sembrar miedo, sino esperanza. Les está diciendo: no midan la vida por lo que ven hoy, mírenla con los ojos de la eternidad, porque el dolor, aunque profundo, tiene un límite, pero la gloria que espera a los hijos de Dios no tiene fin. Y mientras escribe esas líneas, es como si Pablo hablara también consigo mismo. Él sabe lo que es ser golpeado, insultado, apedreado, sabe lo que es huir de noche y dormir en prisiones oscuras. Pero también sabe lo que es sentir la presencia de Cristo en medio del sufrimiento. Esa paz sobrenatural que no se puede explicar, pero que llena el alma de valor. Pablo no les ofrece una fe superficial.
Les enseña que el sufrimiento no es una señal de abandono, sino una prueba del valor de su fe. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones, les dice, son una evidencia de que Dios los ha considerado dignos de su reino. ¡Qué palabras tan profundas! No todos entienden esto. En un mundo que valora el éxito y la comodidad, Pablo les recuerda que ser perseguidos por Cristo es un honor, no una desgracia. Mientras los hermanos escuchan, algunos cierran los ojos y lloran, otros aprietan las manos sintiendo que sus cargas se vuelven más livianas. La carta de Pablo no quita el dolor, pero lo transforma. Les muestra que no están solos, que su sufrimiento tiene propósito, que hay ojos celestiales observando y un Dios justo escribiendo cada detalle en su libro. El consuelo no llega con promesas vacías, sino con verdad eterna. Dios no olvida, Dios no miente y Dios no se equivoca. En su tiempo, Él traerá descanso, un descanso que no es solo físico, sino espiritual. Un descanso que será pleno cuando el Señor Jesús regrese en majestad y poder. Y entonces, aquel pequeño grupo de creyentes, rodeado de enemigos, con pocas posesiones materiales, pero con una fe indestructible, se levanta más fuerte. Porque ahora entienden algo que el mundo nunca podrá comprender. La esperanza en Cristo no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad eterna. En cada corazón se enciende una oración silenciosa. Señor, danos fuerzas para seguir. No queremos venganza, queremos tu presencia. No buscamos el fin del dolor, sino la victoria de tu voluntad. Y esa oración, nacida del sufrimiento, llega al cielo como un perfume, porque las lágrimas de los santos perseguidos son joyas preciosas ante los ojos de Dios. 5. La revelación del juicio venidero. El tono de la carta de Pablo se eleva ahora como un trueno sagrado. Después de consolar a los creyentes perseguidos, el apóstol los lleva a mirar más allá del presente, hacia el horizonte eterno donde se cumplirá la justicia de Dios. Con palabras llenas de poder y solemnidad, Pablo describe el día en que el Señor Jesús se manifestará desde el cielo, no como un humilde carpintero, ni como un hombre crucificado, sino como el Rey de Reyes, el Juez del universo, el vencedor absoluto sobre el mal y la muerte. Pablo dice, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras no son un poema simbólico, son una declaración profética. Pablo no está hablando de un rumor o de una idea lejana, sino de un evento real que un día estremecerá los cielos y la tierra. Imagina la escena. El cielo oscuro comienza a abrirse, la luz más brillante que los ojos humanos hayan visto irrumpe en el firmamento, y millones de ángeles descienden con resplandor y poder. En el centro, Cristo aparece glorioso, majestuoso, con una mirada que atraviesa las almas y revela la verdad de cada corazón. Ya no hay imperios, ni ejércitos, ni reyes que puedan resistir su presencia. Todo rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Para los creyentes, ese día será el amanecer más glorioso de la historia. Para los que rechazaron la verdad, será el momento de enfrentarse con la realidad que negaron. Pablo lo explica con claridad, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay lugar para la arrogancia ni para las excusas. El juicio no será parcial, ni injusto, ni apresurado. Será perfecto, porque proviene del Dios que ve lo que el hombre no ve. Este mensaje, aunque solemne, no es una amenaza. Es una advertencia llena de amor. Pablo no quiere infundir miedo, sino despertar corazones dormidos.
Porque mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios, de abrazar su gracia antes de que llegue el día del juicio. Para los tesalonicenses, estas palabras eran una mezcla de consuelo y reverencia. Muchos de ellos habían sido maltratados, expulsados de sus hogares, humillados públicamente por causa de Cristo. Escuchar que el Señor vendría a hacer justicia encendía una esperanza profunda en sus almas. No se trataba de venganza, sino de vindicación divina. Aquellos que habían sido considerados locos, débiles o fanáticos, un día serían reivindicados por el mismo Dios al que sirvieron con lágrimas. Pablo, con sabiduría pastoral, les muestra el equilibrio entre la gracia y la justicia. Les recuerda que el mismo Jesús, que vendrá con fuego, es también el Salvador, que vino con amor. Es el mismo que extendió sus manos en la cruz para perdonar y que ahora las levantará en poder para reinar. El mismo que fue despreciado será exaltado. El mismo que fue rechazado por los hombres será reconocido por todas las naciones. Y cuando Pablo dice que Cristo será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, está mostrando la otra cara de la profecía, la gloria de los justos. Porque en ese día, los que perseveraron en la fe no solo serán liberados del dolor, sino que compartirán la gloria del Señor. Serán como espejos que reflejan su luz, como hijos que regresan al hogar después de una larga guerra. En aquel juicio no habrá confusión ni dudas. Cada acto oculto, cada palabra, cada intención será revelada. Los orgullosos serán abatidos, los humildes exaltados. Los que sembraron odio recogerán vacío. Los que sembraron amor cosecharán eternidad. Y Pablo quiere que los creyentes comprendan que esta justicia no es una idea lejana, sino una promesa que sostiene la fe en los momentos más oscuros. Imagina a los tesalonicenses escuchando esta carta en voz alta, en una pequeña sala iluminada por lámparas de aceite. Al oír hablar del fuego del juicio, algunos cierran los ojos. Al oír hablar de la gloria de Cristo, otros suspiran con esperanza. Y en medio del silencio, una certeza se instala en sus corazones. Vale la pena seguir fieles. Vale la pena sufrir por el nombre de Jesús, porque llegará el día en que todo sufrimiento será transformado en gozo. Pablo, que escribe estas palabras con autoridad celestial, no lo hace desde el orgullo, sino desde la compasión. Él sabe que ese juicio no solo será para los impíos, sino también un momento de purificación y revelación para los hijos de Dios. Por eso, cada palabra suya está impregnada de urgencia y ternura. Permanezcan firmes, esperen al Señor, no se dejen vencer por el mal. Y así, la visión del juicio venidero no se convierte en una sombra que asusta, sino en una luz que guía. Una verdad que recuerda a los creyentes que el dolor no es el final de la historia, sino el preludio de la victoria eterna. Porque el Dios que juzga también es el Dios que salva, y el fuego que destruye la injusticia es el mismo que purifica a los que aman la verdad. 6. Una oración que toca el cielo. Después de hablar del juicio venidero y de la gloria de Cristo, Pablo hace algo profundamente humano. Ora. No ora como un religioso que repite frases vacías, sino como un padre espiritual que intercede con lágrimas por sus hijos en la fe. Sus palabras se transforman en un puente entre el cielo y la tierra. En medio de la carta, Pablo detiene la enseñanza para elevar su voz y su corazón diciendo: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estas líneas, aparentemente simples, esconden una de las oraciones más bellas y profundas de todas las cartas paulinas.
Pablo no pide riquezas, ni seguridad, ni que cesen las persecuciones. No ruega por comodidad ni por venganza. Pide algo mucho más sublime: que los creyentes vivan de tal manera que sean dignos del llamado que Dios les ha hecho. Imagina la escena. Los hermanos de Tesalónica se reúnen en una casa modesta, algunos con cicatrices de los azotes, otros con el cansancio de una vida bajo amenaza. Y de pronto escuchan que Pablo, el apóstol que los fundó, está orando por ellos, no solo una vez, sino siempre. Cada palabra de Pablo es un recordatorio de que no están solos. Desde donde esté, él los lleva en el corazón, los menciona ante Dios, los bendice con fe y amor. Que Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Esas palabras resuenan como un eco celestial. No se trata de ser dignos por méritos humanos, sino de vivir de acuerdo con la gracia recibida. Pablo sabe que el Evangelio no es solo una creencia, sino un estilo de vida. Ser llamado por Dios significa reflejar su luz en medio de la oscuridad, ser testimonio vivo de su poder incluso cuando todo parece perdido. Pablo ora para que cada uno de esos creyentes cumpla el propósito de bondad que Dios sembró en sus corazones. No importa si son ricos o pobres, si son libres o esclavos. Lo importante es que en cada acción, en cada palabra, en cada decisión, se vea la huella del cielo. Que cuando la gente los observe pueda decir: ahí está Cristo viviendo en ellos. Y luego añade algo crucial: y toda obra de fe con poder. No basta con tener fe, hay que vivirla con poder. No el poder del hombre, sino el poder del Espíritu Santo. Ese que transforma corazones, sana heridas y da fuerzas para seguir cuando todo parece imposible. Pablo quiere que esa iglesia no solo sobreviva a la persecución, sino que brille con el poder de Dios. Que su fe no sea frágil, sino vibrante, no escondida, sino evidente. Y entonces llega la joya de la oración: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Pablo revela el propósito final de todo creyente: glorificar a Cristo. Que sus vidas sean como espejos que reflejan su gloria, que al mirar sus actos, sus palabras, su esperanza, los demás vean el rostro del Señor. Es una oración que trasciende el tiempo. Pablo no solo oraba por los tesalonicenses, sino por todos los que vendrían después, por cada creyente que lucha, que sufre, que se mantiene firme en medio de un mundo hostil. Su oración es un legado que aún hoy se eleva ante el trono de Dios. Mientras los tesalonicenses escuchan esas palabras, el ambiente cambia. Ya no se sienten débiles ni olvidados. Comprenden que tienen un propósito eterno, que su fe no es inútil y que el mismo Dios que los llamó los está perfeccionando día a día. La oración de Pablo no termina con un amén ritual, termina con una promesa implícita: y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia, esa palabra que resume todo el Evangelio. No son dignos porque sean fuertes, sino porque la gracia los sostiene. No son poderosos porque no tengan miedo, sino porque el amor de Dios los mantiene de pie a pesar del miedo. Pablo sabe que la oración tiene poder, no porque cambie a Dios, sino porque cambia al hombre. Y mientras ora, sus palabras ascienden como incienso ante el trono celestial. Los cielos escuchan. Los ángeles se inclinan. El mismo Cristo intercede junto a Él, porque la oración de un justo, hecha con fe, mueve el corazón de Dios. En aquella pequeña comunidad, tal vez nadie lo imaginaba, pero esa oración de Pablo seguiría viva 2000 años después, alcanzando a millones de creyentes en todo el mundo. Porque las oraciones verdaderas, las que nacen del amor y la fe, no mueren, se eternizan. 7. Las confusiones sobre el regreso de Cristo. Con el corazón ya lleno de consuelo y esperanza, Pablo se prepara para abordar uno de los temas más delicados y urgentes
que habían inquietado a los creyentes de Tesalónica: la confusión sobre la venida del Señor. Habían pasado solo unos meses desde su primera carta, pero algo estaba ocurriendo en la iglesia. El mensaje sobre el regreso de Cristo, que debía traer gozo y expectativa, se había transformado en motivo de miedo y desorden. Algunos afirmaban que el día del Señor ya había llegado. Otros estaban convencidos de que el fin del mundo era inminente, que Cristo ya había regresado en espíritu o que el juicio final estaba ocurriendo. Las voces se multiplicaban, los rumores crecían y la confusión se extendía como fuego entre los creyentes. Pablo lo había previsto. Sabía que el enemigo no siempre atacaba con persecuciones visibles, sino también con mentiras disfrazadas de verdad. Por eso, con paciencia y autoridad espiritual, decide escribir para aclarar el asunto. Les dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Estas palabras son directas, tiernas y firmes al mismo tiempo. Pablo no los reprende con dureza, los protege. Les advierte que no crean todo lo que escuchan, ni siquiera si alguien asegura hablar en nombre de Dios. Habían circulado falsos mensajes e incluso cartas falsificadas atribuidas al apóstol. Algunos decían: Pablo mismo dijo que el Señor ya vino. Pero eso no era cierto. Pablo conocía el poder del miedo. Sabía que, cuando las personas creen que el fin ha llegado, pueden caer en dos extremos: el pánico o la pasividad. Algunos tesalonicenses habían dejado sus trabajos, abandonado sus responsabilidades y se dedicaban a esperar el retorno de Cristo, como si todo lo demás ya no tuviera sentido. Otros estaban angustiados, sintiendo que habían perdido la oportunidad de encontrarse con el Señor. Por eso, Pablo los llama a la calma, a la claridad y a la fe. Les recuerda que la venida de Cristo no será un suceso confuso ni invisible. Será gloriosa, evidente, imposible de ocultar. No será una fecha secreta, ni un rumor que unos pocos entienden. Será el momento más majestuoso de la historia humana, cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre aparezca en gloria y poder. Les explica también que antes de ese día deberán ocurrir ciertas señales que nadie podrá ignorar. Es como si Pablo les dijera: no teman, pero tampoco se dejen engañar. Dios tiene un plan, y ese plan se cumplirá con precisión divina. Mientras dicta la carta, se puede imaginar a Pablo con el rostro serio, pero sereno. Cada palabra suya está pensada para restaurar el equilibrio espiritual de aquella comunidad confundida. La fe no debía basarse en rumores, sino en la verdad revelada. Y es aquí donde su mensaje trasciende los siglos, porque esa misma confusión sigue repitiéndose en cada generación. A lo largo de la historia, muchos han anunciado fechas, profecías inventadas o teorías que aseguran saber cuándo vendrá el Señor. Pero Pablo deja claro que nadie conoce el día ni la hora, que el verdadero creyente no vive contando los días, sino viviendo cada día como si el Señor pudiera venir en cualquier momento. Para los tesalonicenses, este mensaje fue un bálsamo. Entendieron que su deber no era temer al futuro, sino mantenerse firmes en la fe, trabajando, amando y esperando con esperanza activa. Porque la espera cristiana no es pasividad, sino fidelidad. Pablo no quería que el anuncio del regreso de Cristo se convirtiera en una carga, sino en un motivo de esperanza viva. La venida del Señor no era para infundir terror, sino para inspirar santidad. No era una amenaza, sino una promesa. Imagina la escena. Los creyentes se reúnen una noche, con lámparas encendidas, para escuchar la lectura de esta parte de la carta. Afuera, la ciudad sigue bulliciosa, los templos paganos iluminan el aire con humo y cánticos, pero dentro de esa pequeña casa reina el silencio.
El lector pronuncia las palabras del apóstol, y todos escuchan atentos. No os dejéis mover fácilmente, ni os conturbéis. Algunos suspiran con alivio. Otros se miran entre sí y sonríen. Por primera vez entienden que no se trata de temer al futuro, sino de perseverar en el presente. Pablo les enseña que la verdadera preparación para el regreso de Cristo no consiste en dejarlo todo, sino en vivir cada día con propósito, trabajando con integridad, ayudando al necesitado y manteniendo el corazón limpio. El que ama al Señor no teme su venida, la espera con gozo, y así con esta enseñanza, el apóstol no solo despeja una confusión, sino que fortalece una fe. Los tesalonicenses vuelven a mirar el cielo, pero ya no con ansiedad, sino con esperanza. Entienden que el reloj de Dios no se mueve al ritmo del hombre, pero que su promesa sigue siendo segura. Cristo vendrá, no cuando el miedo lo diga, sino cuando el Padre lo determine. Y mientras ese día llega, el creyente fiel no se esconde ni se paraliza. Vive, trabaja, ama, ora y proclama el Evangelio, sabiendo que cada segundo de fidelidad es una forma de preparar el camino para el Rey que pronto regresará. Si hasta aquí esta palabra ha tocado algo dentro de ti, no la dejes pasar. El mismo Dios que fortaleció a los tesalonicenses quiere fortalecer también tu corazón hoy. Él te dice, no temas, no estás solo, mi paz aún te sostiene. Tómate un momento ahora y escribe en los comentarios, Señor, hazme firme en tu verdad. Esa frase será tu declaración en medio de los tiempos difíciles, un acto de fe que puede inspirar a otros. Y si este mensaje está edificando tu vida, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos. Porque a veces una simple palabra compartida puede ser el milagro que alguien está esperando. 8. El misterio de la apostasía. Pablo sabía que uno de los temas más difíciles de comprender para los creyentes era el tiempo que precedería a la venida de Cristo. Muchos esperaban que el regreso del Señor fuera inmediato, pero el apóstol, con voz firme y guiado por el Espíritu Santo, revela un misterio profundo. Antes de que el Señor vuelva, ocurrirá una gran apostasía. La palabra apostasía significa abandono, rebelión, traición espiritual. No se trata de personas que nunca conocieron a Dios, sino de aquellos que alguna vez confesaron creer y luego se apartaron deliberadamente de la verdad. Pablo lo dice con claridad, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este anuncio sacude los corazones. ¿Cómo puede ser que antes del regreso glorioso del Señor haya un tiempo en que muchos se alejen de la fe? Pero Pablo no lo dice para infundir miedo, sino para abrir los ojos de la iglesia. El Espíritu le había revelado que el mundo entraría en una oscuridad espiritual cada vez más densa, una época donde las mentiras parecerían verdad y la verdad sería rechazada. Imagina el ambiente. Los tesalonicenses escuchan atentamente esta parte de la carta. Algunos fruncen el ceño, otros se miran preocupados. No entienden del todo, pero sienten el peso de lo que Pablo está diciendo. El apóstol, sabio y paciente, explica que esta rebelión no será un simple error o una crisis pasajera, será un movimiento espiritual a gran escala, una corrupción del corazón humano que alcanzará todos los rincones del mundo. Esta apostasía, dice Pablo, traerá consigo la aparición de un personaje oscuro y misterioso, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este ser no será un líder cualquiera, sino alguien que personificará la rebelión contra Dios. Pablo describe su carácter con palabras inquietantes, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Esa frase tan breve encierra un poder profético inmenso. Pablo no da nombres, no señala fechas, pero deja claro que llegará un tiempo en que el mal tomará una forma visible, arrogante, seductora. El hombre de pecado representará la culminación del orgullo humano, un ser que no solo rechazará a Dios, sino que buscará ocupar su lugar. El apóstol, sin embargo, recuerda a los creyentes algo esencial. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Era como si les dijera, no se sorprendan, ya se los advertí. Pablo no quería que el temor los paralizara, sino que la verdad los preparara, porque el propósito de esta revelación no es alimentar teorías, sino fortalecer la fe. Él les explica que ese poder del mal ya está obrando en el mundo, aunque aún no se ha manifestado completamente. Hay algo, o mejor dicho, alguien, que lo detiene, el Espíritu Santo, que sigue actuando a través de la Iglesia, frenando la oscuridad hasta que llegue el momento señalado por Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Es una frase que encierra misterio, pero también esperanza. Porque mientras la Iglesia esté en la tierra, mientras el Espíritu Santo habite en los corazones de los creyentes, la luz no será vencida por las tinieblas. Pablo quiere que los tesalonicenses comprendan que el enemigo puede rugir, pero no puede reinar. Puede engañar a muchos, pero no puede vencer a los que permanecen firmes en Cristo. La apostasía será real, pero también lo será la fidelidad de los santos. En los últimos tiempos, la fe será probada como el oro en el fuego, y los verdaderos creyentes brillarán con una pureza que el mundo no podrá apagar. Imagina los rostros de aquellos hermanos mientras la carta se lee en voz alta. Algunos tiemblan ante la idea de una rebelión tan grande, otros levantan la mirada con determinación. Entienden que la fe no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria. Comprenden que seguir a Cristo no significa escapar del conflicto, sino permanecer firmes en medio de él. Pablo no les deja en la oscuridad. Aunque habla de tiempos difíciles, su mensaje está lleno de esperanza. Les recuerda que el mal tiene fecha de caducidad, que el misterio de la iniquidad puede parecer poderoso, pero su fin ya está decretado. No hay plan humano ni demoníaco que pueda frustrar los designios de Dios. Y mientras termina este pasaje, su tono se suaviza. Es como si mirara directamente a los ojos de aquellos creyentes y les dijera, no teman al futuro, teman apartarse de la verdad, porque la apostasía no comienza con una rebelión pública, sino con un corazón que deja de amar la verdad. Por eso, Pablo siembra en ellos una enseñanza eterna. Permanezcan en la fe, amen la verdad, no se dejen seducir por el brillo del engaño. Porque cuando la mentira reine, la fidelidad será el mayor acto de valentía. Y así, el apóstol deja claro que, aunque vendrán tiempos oscuros, la victoria ya pertenece a Cristo. La apostasía será la sombra antes del amanecer, el preludio del retorno glorioso del Señor. 9. El hombre de pecado y el poder del engaño. Pablo continúa su carta con una de las descripciones más profundas y aterradoras del Nuevo Testamento. Habla del momento en que la maldad se manifestará en su máxima expresión, cuando el misterio de la iniquidad deje de actuar en lo oculto y se muestre al mundo en forma visible. En ese tiempo, dice el apóstol, surgirá el hombre de pecado, el inicuo, un ser que concentrará en sí toda la rebelión del corazón humano contra Dios. Pablo lo presenta no como una figura mitológica, sino como una realidad espiritual y política que un día conmoverá a las naciones. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estas palabras son un contraste impresionante. El hombre de pecado será poderoso, seductor y astuto, pero su final está sellado.
El mismo Cristo lo derrotará, no con ejércitos ni armas, sino con la autoridad de su palabra y la gloria de su presencia. Antes de su caída, sin embargo, su influencia será devastadora. Pablo dice que este ser vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El apóstol quiere que la iglesia entienda algo muy importante. El enemigo no siempre se presenta con violencia o destrucción visible. A veces lo hace con engaño, apariencia de luz y falsos milagros. Imagina la escena que Pablo describe. El mundo, cansado de guerras, crisis y desorden, clama por un líder que traiga paz y estabilidad. Entonces surge este hombre, carismático, inteligente, admirado por multitudes. Su voz inspira confianza, sus gestos transmiten poder. Habla de unidad, de esperanza, de un nuevo futuro. Pero detrás de sus palabras se esconde un veneno espiritual. Su objetivo no es servir a Dios, sino reemplazarlo. Pablo advierte que realizará señales y prodigios mentirosos. No serán trucos simples, sino manifestaciones sobrenaturales con apariencia de verdad. Muchos creerán que tiene poder divino, pero ese poder no provendrá del cielo, sino del infierno. El mundo, seducido por su encanto, lo seguirá sin darse cuenta de que está adorando al enemigo de Dios. El apóstol describe el corazón de esta tragedia con una frase estremecedora. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Esta declaración revela una ley espiritual profunda. Cuando el hombre rechaza la verdad, queda vulnerable al engaño. No es que Dios quiera que se pierdan, sino que el rechazo continuo a la verdad abre la puerta a la mentira. El amor por la verdad, dice Pablo, es la protección más grande del creyente. No basta con conocer la Biblia, hay que amarla. No basta con oír la voz de Dios, hay que obedecerla. Los que aman la verdad no serán confundidos, aunque el mundo entero lo sea. Imagina a los creyentes de Tesalónica escuchando estas palabras. Algunos tiemblan, otros aprietan las manos. Saben que Pablo no está hablando solo del futuro lejano, sino también de una lucha que ya está presente. La lucha entre la verdad y el engaño, entre la luz y las tinieblas. En cada generación este conflicto se repite. Pablo les recuerda que la mentira no siempre viene disfrazada de maldad. A veces se presenta con apariencia de piedad, con discursos que suenan nobles, con una espiritualidad vacía pero seductora. Por eso insiste, que nadie os engañe. El peligro no está solo fuera de la iglesia, sino dentro de los corazones que dejan de amar la verdad. Y entonces el apóstol revela el final de todo. El Señor Jesús destruirá al inicuo con el soplo de su boca y con el resplandor de su venida. Basta una sola exhalación del Hijo de Dios, una sola palabra de su boca para deshacer siglos de maldad. No habrá batalla prolongada ni lucha incierta. La victoria será instantánea, gloriosa y definitiva. Pablo pinta con estas palabras una escena grandiosa. El cielo se abre, la oscuridad tiembla y el brillo de Cristo ilumina todo. Los ángeles se estremecen, las naciones quedan en silencio. El que parecía invencible es derribado en un instante, y el mundo entero ve que solo hay un Rey, solo un Señor, solo un Salvador, Jesucristo. Pero el apóstol no termina en tono de terror. Al contrario, transforma este anuncio en una enseñanza práctica. Por eso, hermanos, permaneced firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Es su manera de decir, no teman al mal, teman perder la verdad. La fortaleza del cristiano no está en su poder, sino en su fidelidad. El mensaje de Pablo sigue siendo actual. Vivimos en una era llena de voces, de ideologías, de creencias que prometen libertad, pero conducen a la esclavitud del alma. Cada generación tiene sus falsos mesías, sus promesas vacías y sus prodigios mentirosos.
Pero también cada generación tiene hombres y mujeres que, como los tesalonicenses, deciden permanecer firmes con los ojos puestos en Cristo. Porque aunque el engaño sea poderoso, la verdad de Dios es eterna. Aunque el mundo adore la mentira, la luz de Cristo no se apaga. Y aunque el hombre de pecado se levante con toda su arrogancia, será destruido en un instante por la gloria del Señor. Así, el apóstol no solo advierte, sino que fortalece. Les enseña que el mal no tiene la última palabra. La historia no termina con el triunfo de las tinieblas, sino con la victoria de la luz. Y mientras ese día llega, Pablo anima a los creyentes a mantenerse vigilantes, firmes, llenos del amor por la verdad, porque esa será siempre su mayor defensa. 10. La verdad que salva frente a la mentira que condena. Después de hablar del hombre de pecado y del poder del engaño, Pablo lleva su mensaje a un punto decisivo. La diferencia entre los que se pierden y los que son salvos no está en el azar, sino en su relación con la verdad. El apóstol escribe con firmeza, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas palabras son como un espejo que revela el corazón humano. No se trata solo de los tiempos finales o de aquel personaje de maldad. Pablo está describiendo algo que ya ocurría y que sigue ocurriendo, la batalla entre la verdad que libera y la mentira que destruye. El apóstol no habla de la verdad como una idea abstracta, sino como una persona, Cristo mismo, quien dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Rechazar la verdad, entonces, no es rechazar un argumento, sino rechazar a Jesús. Por eso, Pablo muestra con dolor cómo muchos, al cerrar sus oídos al Evangelio, terminan abriendo su corazón a la mentira. Imagina los rostros de aquellos creyentes en Tesalónica mientras escuchan esta parte de la carta. Algunos asienten en silencio, comprendiendo que Pablo no está solo hablando de los enemigos de la fe, sino advirtiendo también a ellos. El amor por la verdad debe mantenerse vivo, alimentado cada día, porque cuando el corazón deja de amar la verdad, poco a poco se adormece y se vuelve vulnerable al engaño. El poder engañoso del que habla Pablo no es simplemente una confusión intelectual. Es algo más profundo. Es una fuerza espiritual que ciega el entendimiento de los que voluntariamente se niegan a creer. Dios, en su justicia, permite que el hombre escoja. Si alguien insiste en rechazar la luz, la oscuridad terminará envolviéndolo. Si alguien desprecia la verdad, la mentira terminará dominándolo. Es una ley espiritual tan justa como inevitable. Pero junto a esa advertencia, Pablo deja una joya resplandeciente. El amor de la verdad salva. No dice solo creer en la verdad, sino amarla. Esa diferencia es fundamental. Muchos pueden conocer las Escrituras, repetir versículos o hablar de Dios, pero pocos lo aman de verdad. Amar la verdad significa abrazarla aunque duela, defenderla aunque cueste, obedecerla aunque contradiga nuestros deseos. Pablo veía cómo la mentira se disfrazaba en su tiempo de sabiduría. Había quienes se presentaban como maestros, pero su enseñanza no edificaba, sino que confundía. Les prometían libertad, pero los hacían esclavos de sus pasiones. Esa es la naturaleza de la mentira. Siempre ofrece algo atractivo, rápido, fácil, pero al final deja vacío y destrucción. Por eso, el apóstol llama a los creyentes a permanecer firmes en el Evangelio que les fue anunciado. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estas palabras son un respiro de esperanza.
Después de hablar del juicio y del engaño, Pablo recuerda a los creyentes que ellos fueron escogidos por Dios para caminar en la verdad. No están perdidos en el caos del mundo, tienen un propósito divino y una luz que los guía. Es como si Pablo levantara la voz en medio de la oscuridad espiritual y dijera: ustedes son los hijos de la verdad. No teman a la mentira. La mentira puede ser fuerte, pero la verdad tiene un poder que no puede ser destruido. La verdad puede ser atacada, ridiculizada o negada, pero nunca será derrotada. La manera en que Pablo contrasta la verdad y la mentira es impresionante. La mentira atrae con promesas falsas, pero la verdad transforma con amor. La mentira adormece la conciencia, pero la verdad despierta el alma. La mentira busca seguidores, la verdad busca hijos. La mentira ofrece placer inmediato, la verdad promete vida eterna. En el fondo, Pablo no está describiendo solo un conflicto histórico, sino una realidad que vive cada persona. Cada día el ser humano se enfrenta a la elección: creer la verdad o abrazar la mentira. La diferencia está en el corazón. El que ama la verdad se inclina hacia la luz. El que se complace en la injusticia se pierde en las sombras. Y aquí Pablo muestra el propósito de Dios, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La verdad no solo salva del engaño, sino que lleva al creyente a la gloria de Cristo. No se trata solo de evitar el error, sino de ser transformado por la verdad misma, de reflejar el carácter de Jesús, de vivir en santidad, guiados por el Espíritu. En Tesalónica, estas palabras se convierten en un escudo espiritual. Los creyentes entienden que el mundo puede cambiar, los imperios pueden caer, las ideologías pueden engañar, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Pablo termina este pensamiento con un llamado: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es un llamado a la constancia, a no dejarse llevar por las modas espirituales ni por los falsos maestros. Les recuerda que su fe no está basada en emociones, sino en la palabra eterna de Dios. El mensaje de Pablo, siglos después, sigue vivo. En un mundo lleno de confusión, de información distorsionada, de voces que prometen nuevas verdades, esta enseñanza resuena con poder. La verdad de Cristo no cambia, no envejece, no se adapta al hombre, sino que transforma al hombre. El amor a la verdad es el refugio del alma en tiempos de engaño. Y esa verdad, encarnada en Jesús, sigue siendo hoy la única que puede salvar, liberar y dar sentido eterno a la vida. 11. Una iglesia firme en medio del caos. Después de advertir sobre el poder del engaño y la mentira, Pablo vuelve su mirada al corazón de la comunidad cristiana. No quiere que el miedo gobierne a los creyentes ni que la confusión los paralice. Por eso, en medio de todo ese panorama de apostasía y oscuridad, levanta una palabra de esperanza y firmeza. La iglesia debe mantenerse en pie, anclada en la verdad, sin dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. Pablo les escribe con ternura, pero también con autoridad espiritual. Les dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No es solo un consejo, es un llamado a resistir. Él sabe que la fe no se destruye con la persecución, sino con el olvido. No se pierde en un solo día, sino poco a poco, cuando los corazones se acostumbran a vivir sin oración, sin estudio, sin comunión con Dios. Imagina por un momento a los creyentes de Tesalónica. Viven rodeados de templos paganos, de filosofías que exaltan al hombre y de una sociedad que los considera locos. Muchos de ellos han sido expulsados de sus hogares. Algunos han perdido su trabajo por no adorar a los ídolos. Cada día enfrentan burlas, sospechas, amenazas. Sin embargo, siguen reuniéndose en secreto, cantando himnos, compartiendo el pan, recordando las palabras de Jesús.
Cuando reciben esta carta y escuchan la voz de Pablo, aunque sea por medio de un lector, algo se enciende dentro de ellos. Las palabras del apóstol son como una llama en medio de la noche. Estad firmes, dice, y esa frase se convierte en su escudo. Pablo sabe que el entorno no cambiará fácilmente. Sabe que el mal seguirá activo, que el misterio de la iniquidad seguirá obrando. Pero también sabe que la fortaleza de la iglesia no depende del mundo, sino de Cristo. Por eso los llama a sostenerse sobre dos columnas indestructibles, la verdad que recibieron y la gracia que los sostiene. Retened la doctrina, insiste Pablo. En otras palabras, no olviden lo que les enseñé. No cambien la verdad por las novedades del momento. No se dejen seducir por palabras bonitas que suenan espirituales, pero vacían el evangelio de su poder. La fe no es una moda, es una roca. Y en tiempos de confusión, el creyente maduro no corre detrás de nuevas revelaciones, sino que vuelve a lo que Jesús ya dijo. Pablo, con el alma de pastor, no solo da instrucciones, también ora por ellos. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es una de las oraciones más bellas de toda la carta. En medio del caos, Pablo no les promete un cambio político ni el fin de la persecución. Les promete algo mucho mejor, la fortaleza interior que solo viene de Dios. Esa es la verdadera victoria del creyente. No que las circunstancias se vuelvan fáciles, sino que el corazón permanezca firme cuando todo a su alrededor tiembla. Pablo sabía que el mundo podía destruir templos, pero no podía destruir la fe de un corazón encendido por el Espíritu Santo. La imagen que Pablo presenta es la de una iglesia que, a pesar de los vientos, sigue en pie. Una comunidad que no se dobla ante la presión, que no negocia su fe, que sigue creyendo aunque el mundo la rechace. Es como un faro en medio del mar embravecido. Mientras todo se mueve, su luz sigue alumbrando. Y esa firmeza no es orgullo humano, es el fruto de la gracia. Pablo lo deja claro, la consolación y la esperanza no vienen del esfuerzo humano, sino del amor eterno de Dios. Él los sostiene, Él los consuela, Él los fortalece. Todo lo que la iglesia necesita para resistir ya ha sido dado en Cristo. En Tesalónica, esas palabras se convierten en vida. Los creyentes empiezan a mirarse con más confianza. Ya no se sienten solos ni débiles. Comprenden que su pequeña comunidad, escondida entre las sombras de una ciudad hostil, forma parte de algo mucho más grande, el cuerpo de Cristo, en toda la tierra. Cada oración que elevan, cada acto de amor, cada decisión de permanecer fiel, tiene un valor eterno. Ellos son parte de una historia que Dios está escribiendo. Y aunque el caos parezca dominar, el reino de Dios sigue avanzando, silencioso pero imparable. El mensaje de Pablo atraviesa los siglos y llega a nosotros con la misma fuerza. En un mundo donde las verdades se relativizan, donde la fe es ridiculizada y la moral es distorsionada, la voz del apóstol vuelve a resonar. Estad firmes. No cambien la verdad por comodidad. No dejen que el miedo los silencie. No permitan que la presión del mundo apague su esperanza. Porque una iglesia que ama la verdad no se doblega. Una iglesia que ora no se derrumba. Una iglesia que se mantiene fiel, aunque sea pequeña, es más poderosa que todo el sistema del mundo. Y así, las palabras finales de Pablo en este capítulo son una bendición y una promesa. Que el Señor conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. Es como si dijera, no se rindan, no miren el caos, miren al Señor. Y mientras el lector termina de leer la carta, el silencio llena la habitación. Algunos tienen lágrimas en los ojos, otros aprietan los puños con determinación, porque entienden que la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien.
sino cuando todo parece derrumbarse y aún así seguimos creyendo. Así es como Pablo enseña a los tesalonicenses y a nosotros a ser una iglesia firme en medio del caos, una comunidad que no se define por sus circunstancias, sino por su esperanza en el Dios que jamás cambia. Haz una pausa por un instante. Mira todo lo que has escuchado hasta ahora y piensa, ¿cuántas veces Dios te sostuvo cuando el mundo parecía venirse abajo? Él nunca te dejó y tampoco lo hará ahora. Si esta historia está despertando tu fe, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a permanecer firme hasta tu venida. Esa frase no es solo un comentario, es una oración, una semilla que puede cambiar tu día. Y mientras la escribes, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que esté cansado, porque tal vez esta palabra sea justo la respuesta que su alma necesita. Suscríbete y acompáñanos, porque lo mejor de este mensaje aún está por revelarse. Y créeme, te tocará el corazón profundamente. 12. La oración que fortalece el corazón. Pablo sabía que las palabras por sí solas no bastaban. Podía escribir cartas llenas de verdad, podía enseñar con sabiduría, podía consolar con ternura, pero había algo que solo la oración podía hacer: fortalecer el corazón humano desde adentro, donde las palabras no llegan y donde solo el Espíritu Santo puede obrar. Por eso, después de exhortar a los tesalonicenses a permanecer firmes, Pablo vuelve su mirada al cielo. Sus cartas nunca terminan en una simple enseñanza. Siempre se elevan hacia una oración. En su alma siente el peso de las luchas de aquella iglesia, de sus temores, de su cansancio, así que con voz pausada y corazón encendido, ora por ellos. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Cada palabra en esta oración es un tesoro. Pablo no pide riquezas, ni poder, ni venganza contra los perseguidores. Pide consuelo, pide fortaleza interior, pide esperanza. Porque él sabe que cuando el alma está fortalecida, ninguna tormenta puede derribar al creyente. Imagina la escena. La iglesia se ha reunido en silencio. Las lámparas de aceite titilan suavemente y el líder de la congregación lee esta parte de la carta. Cuando pronuncia las palabras Dios nuestro Padre que nos amó, algunos cierran los ojos y suspiran, porque hacía tiempo que no escuchaban algo tan tierno, tan cercano, tan lleno de vida. Pablo no habla de un Dios lejano, frío o severo. Habla de un Padre que ama, de un Padre que ya les dio consolación eterna. En otras palabras, el consuelo que necesitan no es algo que aún falta, ya lo tienen, está en Cristo. Es un consuelo que no depende de las circunstancias, sino de la relación viva con el Hijo de Dios. Y no solo consuelo, sino también una buena esperanza por gracia. Pablo une dos palabras que transforman el alma: esperanza y gracia. La esperanza mira hacia adelante. La gracia recuerda lo que Dios ya ha hecho. Juntas forman el equilibrio perfecto. El creyente no vive del pasado ni teme al futuro, porque su vida está anclada en un Dios que fue fiel ayer y lo será mañana. Pablo ora entonces para que esa esperanza no se apague, que los corazones no se hundan en la desesperación, que los pensamientos no se contaminen con el miedo, que la fe no se debilite ante las pruebas. Conforte vuestros corazones, dice, y la palabra conforte aquí tiene un sentido profundo. No significa solo animar, sino fortificar, dar fuerza, establecer firmeza interior. El apóstol sabe que la persecución puede quitarles todo, sus bienes, sus hogares, incluso su libertad. Pero hay algo que ningún enemigo puede tocar: un corazón fortalecido por Dios. Un corazón así no se derrumba. Puede ser herido, pero no destruido. Puede llorar, pero no pierde la fe.
Y luego Pablo añade algo esencial: y os confirme en toda buena palabra y obra. No basta con resistir en silencio, hay que seguir haciendo el bien. La fe verdadera no se encierra en sí misma. Aunque el mundo los persiga, los creyentes deben seguir hablando con amor, sirviendo con humildad, extendiendo la bondad incluso a quienes los odian. Esa es la victoria de la fe: responder al mal con el bien, a la oscuridad con la luz. Pablo enseña, sin decirlo directamente, que la oración no es una huida de la realidad, es una arma espiritual. Cuando ora por los tesalonicenses, no los está apartando del conflicto, sino preparándolos para enfrentarlo con poder celestial. La oración es el escudo invisible que cubre el alma del creyente, el refugio donde el cansado encuentra fuerzas, el lugar donde el débil se convierte en valiente. Cada palabra de Pablo es como una semilla plantada en los corazones de aquellos hombres y mujeres. Y esas semillas darán fruto con el tiempo, fruto de paz, de resistencia, de esperanza inquebrantable. Piensa en lo que significaba escuchar esto en aquellos días: una comunidad pequeña, escondida, con pocos recursos, despreciada por el mundo, pero llena del poder de Dios. Esa oración no era solo para ellos, era también una profecía. Porque siglos después, millones de creyentes leerían esas mismas palabras en la Biblia y sentirían el mismo consuelo. La voz de Pablo sigue resonando hoy: Dios nuestro Padre, que nos amó. En un mundo lleno de ruido, esas palabras son un susurro eterno. Nos recuerdan que, más allá del caos, hay un amor que no cambia, una gracia que no se agota y una esperanza que no muere. Y mientras el lector termina de pronunciar la oración, la atmósfera en Tesalónica cambia. El miedo da paso a la serenidad, los ojos se levantan, las lágrimas que antes eran de angustia, ahora son de fe. Han comprendido que, aunque la tierra tiemble, sus corazones están en manos del Dios que fortalece, del Cristo que vence, del Espíritu que consuela. Así es como termina ese momento, con una oración que no solo sale de los labios de Pablo, sino que sube como incienso ante el trono de Dios y desciende como fuerza sobre su iglesia. Una oración que hasta hoy sigue cumpliéndose en la vida de cada creyente que se atreve a confiar, incluso en medio de las pruebas. 13. El ejemplo del trabajo y la disciplina. El tono de la carta cambia. Pablo, que acaba de elevar una oración llena de ternura y esperanza, ahora desciende al terreno de lo práctico. Sabe que la fe no se demuestra solo en palabras, sino en la manera en que vivimos cada día. Por eso, el apóstol aborda un problema muy concreto que estaba afectando a la iglesia de Tesalónica. Algunos creyentes habían dejado de trabajar, convencidos de que el regreso de Cristo era inminente. El ambiente en la comunidad era tenso. Mientras unos trabajaban con esfuerzo, otros vivían ociosos, esperando que todo terminara pronto. Algunos incluso iban de casa en casa, hablando sin propósito, entrometiéndose en los asuntos ajenos y alimentando la confusión. Habían interpretado mal las enseñanzas sobre la venida del Señor. Pensaban que no valía la pena seguir laborando si el fin estaba cerca. Pero Pablo, con sabiduría y firmeza, pone las cosas en su lugar. Les recuerda su propio ejemplo, con una frase que se grabaría para siempre en la historia de la iglesia. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Cuando estuvo en Tesalónica, no vivió como un predicador que exigía ser servido. Trabajó con sus propias manos, probablemente haciendo tiendas, su oficio, ganándose el sustento mientras predicaba el Evangelio.
Él quería dejar una enseñanza clara. El trabajo no era una maldición, sino una bendición. Era una forma de honrar a Dios. La ociosidad, en cambio, era terreno fértil para el desorden. Pablo veía el peligro. Quien deja de trabajar, deja también de tener propósito. Y quien pierde propósito, pronto pierde dirección espiritual. Por eso, sus palabras son firmes, casi cortantes. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta frase no es crueldad, sino sabiduría. Pablo no está hablando de los pobres ni de los enfermos, sino de aquellos que, pudiendo trabajar, no quieren hacerlo. Personas que se escudan en la fe para justificar su irresponsabilidad. Les recuerda que el Evangelio no promueve la pereza, sino la diligencia. Jesús mismo trabajó, los apóstoles trabajaron, y toda persona que sigue a Cristo debe reflejar esa actitud de servicio y esfuerzo. Imagina cómo resuena esta enseñanza en aquella pequeña comunidad. Algunos bajan la mirada, avergonzados. Otros asienten con la cabeza, comprendiendo que la palabra de Dios no es solo espiritual, sino también práctica. Pablo está construyendo una iglesia madura, capaz de equilibrar la espera celestial con la responsabilidad terrenal. El apóstol advierte también sobre otro peligro, los chismes y la intromisión. Dice: oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El ocio no solo trae desánimo, sino también distracción y división. Cuando el corazón no está ocupado en lo que agrada a Dios, termina ocupándose en lo que destruye la unidad. Por eso, Pablo los corrige, pero lo hace con amor pastoral. Les dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Su mensaje es claro: trabajen, vivan en paz, no dependan innecesariamente de otros y honren a Dios en lo cotidiano. La espiritualidad no se demuestra con palabras grandes, sino con fidelidad en lo pequeño. Cada golpe de martillo, cada jornada en el campo, cada tarea cumplida con honestidad era, para Pablo, un acto de adoración. La vida diaria también es sagrada. El apóstol enseña que el creyente no puede separar lo espiritual de lo práctico. Quien trabaja con rectitud está sirviendo a Cristo tanto como el que predica o enseña. Y luego, con ternura, Pablo añade una instrucción final que revela su corazón de pastor. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¡Qué frase poderosa! No se trata solo de trabajar, sino de hacerlo con propósito, con amor, con constancia. Porque en un mundo cansado, el bien cansa. En una sociedad egoísta, hacer el bien cuesta. Pero Pablo les anima a no rendirse, a seguir adelante aunque otros no lo valoren. En Tesalónica, esas palabras transforman la comunidad. Los que habían abandonado sus responsabilidades comienzan a comprender que la espera del Señor no significa pasividad, sino acción con propósito. El trabajo deja de ser una carga y se convierte en una forma de glorificar a Dios. Pablo, sin embargo, no ignora la necesidad de disciplina. Con firmeza les instruye: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El amor verdadero no encubre el error, lo corrige con gracia. Pablo no busca humillar, sino restaurar. Quiere que los creyentes entiendan que la disciplina es parte del amor de Dios, que la corrección no es rechazo, sino una oportunidad de volver al camino correcto. Al terminar esta sección, el mensaje queda grabado en sus corazones. La fe que no trabaja se enfría y la esperanza que no actúa se desvanece. La iglesia debe ser un ejemplo de responsabilidad, orden y amor. No se trata de vivir esperando el cielo con los brazos cruzados, sino de hacerlo con las manos ocupadas en el bien. Y así,
Bajo la guía de Pablo, los creyentes de Tesalónica aprenden una lección eterna. Esperar a Cristo no significa dejar de vivir, sino vivir cada día como si Él viniera mañana. 14. La corrección con amor y autoridad. Pablo había hablado con ternura, pero también con claridad. La iglesia de Tesalónica necesitaba entender que la fe no era un refugio para la irresponsabilidad, ni una excusa para el desorden. Y aunque el apóstol amaba profundamente a aquellos creyentes, sabía que el amor verdadero no calla ante el error, sino que corrige con gracia y autoridad. En este punto de su carta, Pablo se convierte en un padre espiritual que habla con firmeza, pero con lágrimas en los ojos. Él no quiere destruir, sino restaurar. No quiere humillar, sino reencaminar los corazones hacia la verdad. Y por eso escribe una de las instrucciones más humanas y sabias del Nuevo Testamento. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Estas palabras son un ejemplo perfecto de equilibrio espiritual. Pablo no está promoviendo la frialdad ni la división, sino la disciplina del amor. Hay momentos en los que la corrección es necesaria, no para excluir, sino para despertar la conciencia. Imagina a la comunidad leyendo esta parte de la carta. El ambiente se vuelve solemne. Algunos se miran entre sí, sabiendo que la exhortación tenía rostros y nombres concretos. Había personas dentro de la iglesia que se habían desviado del camino. Algunos se habían vuelto ociosos, otros murmuradores y otros simplemente indiferentes. No eran enemigos de Cristo, pero sí necesitaban volver al centro de la fe. Pablo, con sabiduría pastoral, enseña que la iglesia no puede cerrar los ojos ante el error, porque eso sería como dejar que una herida se infecte. La disciplina espiritual no es castigo, sino medicina, para que se avergüence. Dice, no con odio, sino con el propósito de que recapacite, de que despierte. La vergüenza que viene del Espíritu no destruye, lleva al arrepentimiento, pero Pablo va más allá. No lo tengáis por enemigo. ¡Qué frase tan poderosa! El apóstol sabía que la línea entre corregir y condenar podía ser muy delgada. Por eso pone un límite claro. El cristiano nunca debe tratar a un hermano descarriado como un enemigo. El error no se combate con rechazo, sino con amor. La amonestación, dice Pablo, debe ser como la de un hermano, con respeto, con ternura, con paciencia. El objetivo no es alejar al que ha fallado, sino traerlo de vuelta. El apóstol mismo era ejemplo de eso. ¿Cuántas veces Pablo había sido corregido por el Señor? ¿Cuántas veces había sido transformado por la gracia? Él sabía por experiencia que el amor de Dios no es permisivo, pero tampoco cruel. Es un amor que confronta y al mismo tiempo abraza. En Tesalónica, estas palabras producen reflexión. No hay enojo ni división. Al contrario, la comunidad entiende que una iglesia que no corrige se debilita, pero una iglesia que corrige con amor se fortalece. Porque la corrección, cuando se hace con el corazón de Cristo, sana lo que el silencio permitiría que muera. Pablo está enseñando un principio eterno. La autoridad espiritual no se impone, se ejerce con humildad. Él no escribe desde la soberbia, sino desde la compasión. No los amenaza, los llama, no los acusa, los guía. Su autoridad no viene del título de apóstol, sino del amor con que ora, sirve y se entrega por ellos. Y así, el mensaje llega a todos los corazones. Los que habían fallado sienten el llamado al arrepentimiento. Los que se mantenían firmes entienden cómo deben tratar a los demás. Nadie queda fuera de la enseñanza. Pablo sabe que la iglesia no es un grupo de perfectos, sino una familia en formación. Y como en toda familia, hay momentos de ternura y momentos de corrección. Pero la diferencia
está en la intención. Mientras el mundo corrige para destruir, Dios corrige para reconstruir. El apóstol quiere que los tesalonicenses aprendan a verse unos a otros con los ojos del Señor, con misericordia, pero también con verdad. Porque amar no es consentir el pecado, sino ayudar al hermano a salir de él. Amar no es callar por miedo, sino hablar con sabiduría, buscando siempre la restauración. Imagina ahora esa pequeña comunidad reunida en oración después de escuchar la carta. Algunos se acercan unos a otros, piden perdón, se reconcilian. Otros deciden comenzar de nuevo, dejar la pereza, restaurar su testimonio. Lo que podía haber sido motivo de división se convierte, gracias a la enseñanza de Pablo, en un acto de purificación espiritual. Así, la iglesia de Tesalónica crece no solo en número, sino en madurez. Comprenden que seguir a Cristo es caminar en comunidad, donde todos son responsables de todos. Que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Decir la verdad con ternura, corregir con paciencia y perdonar sin límites. Pablo termina este punto, dejando una lección que sigue viva hasta hoy. La disciplina sin amor se vuelve tiranía. El amor sin disciplina se vuelve debilidad, pero el amor con disciplina se convierte en el reflejo perfecto del corazón de Dios. Y así, los creyentes entienden que la corrección no es señal de rechazo, sino de pertenencia. Porque Dios corrige a los que ama, y solo los que aceptan esa corrección crecen hasta reflejar la imagen de Cristo. 15. La bendición final de un corazón pastoral. El pergamino casi llega a su fin. Las últimas líneas de la carta de Pablo están llenas de una mezcla de amor, gratitud, cansancio y esperanza. Y después de enseñar, corregir, orar y consolar, el apóstol se despide con lo que mejor sabe dar, una bendición nacida del corazón. No una despedida formal, sino un abrazo espiritual que cruza la distancia, el tiempo y las cadenas. Imagina al apóstol, ya con la mano cansada, tomando la pluma para escribir sus últimas palabras. No dicta, no delega. Es él mismo quien quiere dejar su firma, como un padre que escribe una nota personal a sus hijos. Escribe con lentitud, tal vez con la vista debilitada, pero con el alma encendida. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pablo no les promete que cesarán las persecuciones ni que sus problemas desaparecerán. Él sabe que la vida cristiana no está exenta de tribulación. Por eso no les desea una paz pasajera, sino la paz del Señor mismo, una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Esa frase, el mismo Señor de paz, está cargada de significado. Pablo no habla de una paz humana, frágil y temporal. Habla de la paz que brota del corazón de Cristo, esa paz que calma las tormentas exteriores y también las interiores. Es como si les dijera, el mundo puede estar en guerra, pero ustedes pueden vivir en reposo, porque su paz no proviene del entorno, sino del Señor que vive en ustedes. Mientras sus palabras son leídas en Tesalónica, los creyentes sienten que algo se apodera de ellos. No es una emoción pasajera, es una serenidad sobrenatural. Muchos cierran los ojos y en medio del caos que los rodea, las tensiones políticas, las amenazas, los rumores de persecución, sienten que el Espíritu Santo los envuelve. Comprenden que, aunque todo a su alrededor cambie, la paz de Dios permanece firme como una roca. Luego Pablo añade algo que revela su profunda humanidad. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, lo cual es signo en toda carta mía. Así escribo. Con esta simple línea, el apóstol muestra su cercanía. No es un líder distante ni un maestro inaccesible. Es un hombre que ama, que se preocupa, que quiere que sepan que cada palabra fue escrita con sinceridad y sacrificio. Su firma no es un detalle menor.
Es su manera de decir, estoy con ustedes, aunque no pueda estar presente físicamente. Es importante recordar que en esa época las cartas eran copiadas por escribas o colaboradores. Pero Pablo, como un gesto de autenticidad, siempre añadía unas palabras finales con su propia letra. Su escritura era su sello, su testimonio de verdad. Era también una forma de proteger a la iglesia de los falsos maestros que ya habían intentado falsificar sus mensajes. Y entonces llega la última frase, corta pero infinita en significado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La carta comenzó con gracia y paz y termina con la misma melodía celestial, gracia y paz. Pablo sabía que todo lo que el ser humano necesita, desde el perdón hasta la fortaleza, se encuentra en esas dos palabras. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, la fuente de todo consuelo, la razón por la que seguimos de pie, y la paz es el resultado de vivir bajo esa gracia. Para Pablo, la gracia no era una doctrina, sino una experiencia viva. Era el recuerdo de aquel día en el camino a Damasco, cuando el perseguidor se convirtió en apóstol, cuando el enemigo se transformó en amigo de Dios. Por eso, cuando él desea la gracia del Señor, no está repitiendo una fórmula religiosa, está compartiendo lo más valioso que posee. En Tesalónica, las últimas palabras de la carta son recibidas en un silencio reverente. Algunos lloran, otros sonríen con esperanza. La comunidad entera siente que aunque el apóstol esté lejos, su espíritu está con ellos. Y más aún, sienten que el mismo Cristo está presente en medio de ellos, cumpliendo la promesa escrita por su siervo. Esa bendición final se convierte en una semilla que florece a través de los siglos. En cada generación, los creyentes vuelven a leer esas palabras y sienten que Pablo sigue hablándoles. El Señor de paz esté con ustedes. No es un deseo, es una realidad espiritual, porque el mismo Dios que estuvo con los tesalonicenses está con nosotros hoy. La carta termina, pero su eco no se apaga. Lo que comenzó con angustia y confusión termina con paz y esperanza. Lo que inició como una corrección culmina con un abrazo celestial. Pablo ha cumplido su misión. Ha recordado a la iglesia que por encima del caos, del pecado y del sufrimiento, hay un Dios de amor que sostiene, enseña, perdona y renueva. Y así, mientras la lámpara se apaga lentamente en aquella casa de Tesalónica, los creyentes guardan el pergamino con cuidado. Saben que esas palabras no son solo de Pablo, sino de Dios mismo. Cada frase, cada línea, cada oración es un testimonio vivo de la fe que los mantiene firmes. El apóstol se despide, pero deja una huella eterna, una bendición que no envejece, un mensaje que sigue transformando corazones. Porque en cada carta suya, en cada palabra inspirada, en cada oración elevada, late el mismo deseo que cerró esta carta: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esa misma gracia, la que sostuvo a los tesalonicenses, sigue hoy tocando las vidas de todos los que leen, creen y esperan en el Señor de paz. A lo largo de esta carta, hemos caminado junto a los creyentes de Tesalónica. Hemos sentido su miedo, su cansancio, sus dudas. Hemos escuchado las palabras de Pablo llenas de ternura, de corrección y de esperanza. Y en el fondo, descubrimos algo más profundo. Esta no es solo su historia, es también la nuestra. Porque como ellos, también nosotros vivimos en tiempos de confusión. También luchamos con el peso del cansancio espiritual, con la sensación de que el mal avanza más rápido que el bien. Nos duele ver la injusticia, nos duele esperar, nos duele no entender. Y a veces pensamos que Dios guarda silencio. Pero el mensaje de 2 tesalonicenses llega como una brisa al alma herida. Dios no ha dejado de mirar, no ha dejado de reinar, no ha dejado de cuidar.
Pablo nos recuerda que el sufrimiento no es el final, sino el escenario donde la fe se hace más fuerte, que las lágrimas que derramamos hoy son las semillas de la gloria que vendrá, y que, aunque la oscuridad parezca dominar, la luz de Cristo sigue encendida y pronto brillará con poder. Esta carta nos enseña que la esperanza no es una emoción frágil, sino una decisión firme, la de creer, aun cuando no se ve. Nos enseña que la fe no se mide en palabras, sino en la perseverancia de seguir adelante, y nos muestra que el verdadero descanso no se encuentra en el fin de los problemas, sino en la presencia del Dios de paz. Tal vez tú también te sientas como los tesalonicenses, cansado, confundido, intentando entender lo que Dios está haciendo. Pero escucha bien esto: Dios no te ha olvidado. Él está trabajando en tu silencio, fortaleciendo tu fe, preparándote para la victoria que aún no ves. Tu historia no termina en el caos, tu historia termina en la gloria. Así termina esta carta, pero no su mensaje. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa gracia que sostiene, que perdona, que levanta y que transforma. Esa gracia que hoy sigue tocando tu vida, recordándote que el Dios que prometió volver sigue contigo aquí y ahora. Porque según Tesalonicenses, no es solo una carta antigua, es una voz viva que te susurra en medio del cansancio. No te rindas, la fe vale la pena, la verdad sigue en pie y la esperanza nunca morirá. Y así como Pablo, también nosotros podemos decir con certeza: el Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera, y esté con vosotros hasta el final. Si esta historia habló a tu corazón, no te vayas sin hacer algo muy especial. Verifica ahora si ya estás suscrito al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos compartiendo palabras que fortalecen la fe y devuelven la esperanza. Y antes de cerrar este video, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, tu paz gobierna mi corazón. Esa será tu oración final, tu acto de entrega ante el Dios que nunca abandona a los suyos. Compártelo con alguien que necesite sentir que Dios aún tiene el control, que no todo está perdido y que su gracia sigue sosteniendo a quienes confían en Él. Porque si esta palabra te tocó, no fue casualidad. Fue Dios recordándote que, igual que en Tesalónica, Él también está contigo en medio del caos, guiándote hacia la paz. Nos vemos en el próximo video, y que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, hoy y siempre.